El Triángulo de las Bermudas es una vasta región del Océano Atlántico que abarca aproximadamente 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Está delimitado por tres puntos clave: Miami, en Florida, la isla de Bermudas y San Juan, en Puerto Rico. Pero, ¿qué hace que esta región sea tan especial? Más allá de su ubicación estratégica, es una zona de tráfico marítimo y aéreo intenso, lo que la convierte en un punto crucial para el comercio entre América, Europa y África. Históricamente, los navegantes han utilizado estas rutas durante siglos debido a las corrientes favorables y los vientos constantes. Sin embargo, estas mismas condiciones también han contribuido a la aparición de tormentas súbitas y fenómenos climáticos extremos, que muchos creen que podrían ser responsables de los misterios asociados al área. La fama del Triángulo como un lugar misterioso comenzó con los primeros colonizadores europeos, quienes documentaron fenómenos extraños en sus diarios. Cristóbal Colón, por ejemplo, mencionó haber visto luces en el cielo y que la brújula de su barco parecía descontrolarse. Estos relatos iniciales marcaron el comienzo de un legado de misterio que persiste hasta nuestros días. Los primeros relatos sobre fenómenos inusuales en el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV. En el diario de a bordo de Cristóbal Colón, se describe cómo las brújulas de su barco comenzaron a girar sin sentido mientras atravesaba esta región. Además, se mencionan luces en el horizonte que parecían flotar sobre el agua. Aunque algunos historiadores modernos sugieren que estos fenómenos podrían explicarse por errores humanos o malinterpretaciones naturales, en aquel momento se percibieron como presagios de lo sobrenatural. En siglos posteriores, marineros europeos y piratas registraron historias similares: barcos que desaparecían sin dejar rastro, tormentas que aparecían de la nada y luces brillantes que iluminaban el cielo nocturno. Algunas leyendas indígenas, como las de los taínos, hablaban de espíritus marinos y criaturas mitológicas que habitaban estas aguas. ¿Es posible que estas historias sean más que simples relatos? Además, la región del Triángulo de las Bermudas se encuentra cerca de los fondos marinos más profundos del Atlántico, con zonas como la fosa de Puerto Rico alcanzando más de 8,000 metros de profundidad. ¿Podría esta geografía extrema jugar un papel en los eventos misteriosos? El concepto del Triángulo de las Bermudas, como lo conocemos hoy, fue popularizado en el siglo XX. El periodista Edward Van Winkle Jones escribió un artículo en 1950 sobre varias desapariciones inexplicables en la región, seguido por un artículo más detallado de George X. Sand en 1952. Pero fue el libro de Charles Berlitz, El Triángulo de las Bermudas, 1974, el que capturó la imaginación del público en todo el mundo. Berlitz recopiló historias de barcos y aviones desaparecidos, añadiendo un toque de misterio al sugerir que fuerzas extraterrestres, portales dimensionales o incluso civilizaciones perdidas como la Atlántida podrían estar detrás de los eventos. Este libro fue un bestseller y convirtió al Triángulo en un fenómeno cultural global. Sin embargo, muchos escépticos señalan que Berlitz exageró o incluso inventó algunos de los incidentes que describió. Por ejemplo, algunos barcos supuestamente desaparecidos nunca existieron según registros marítimos. Entonces, ¿es el Triángulo un misterio genuino, o es más un caso de mito moderno creado para vender libros y atraer turistas? El vuelo 19 es quizás el caso más famoso asociado con el Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones bombarderos TBM Benji de la Marina de los Estados Unidos despegaron desde Fort Lauderdale, Florida, en una misión de entrenamiento rutinaria. A bordo iban 14 hombres, liderados por el teniente Charles Taylor. La misión parecía sencilla: volar hacia el este, luego al norte, y finalmente regresar a la base. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Aproximadamente una hora después del despegue, los pilotos comenzaron a reportar que estaban desorientados. Taylor comunicó por radio que sus brújulas no funcionaban y que no podía distinguir el océano del cielo debido a la densa niebla. Las últimas transmisiones sugirieron que el grupo había decidido volar hacia el oeste, creyendo que regresarían a Florida, pero nunca llegaron. Para añadir al misterio, un avión de rescate enviado a buscar al vuelo 19 también desapareció, junto con sus 13 tripulantes. En total, 27 hombres desaparecieron esa noche, sin que se encontrara ningún rastro de los aviones ni de los cuerpos.
Este caso desató una ola de especulación. ¿Fueron absorbidos por un vórtice? ¿O atacados por fuerzas desconocidas? Otra desaparición icónica es la del USS Cyclops, un colosal barco de carga de la Marina de los Estados Unidos. En marzo de 1918, este barco desapareció sin dejar rastro mientras transportaba mineral de manganeso desde Brasil hacia Baltimore. A bordo iban más de 300 personas, y su tamaño, de más de 160 metros de longitud, hacía difícil imaginar cómo podía desaparecer sin dejar señales de naufragio. Antes de desaparecer, el Cyclops hizo una parada en Barbados, donde se registraron problemas mecánicos menores. Sin embargo, el capitán decidió continuar el viaje. Nunca llegó a su destino. Ninguna llamada de auxilio fue recibida, y la búsqueda exhaustiva que siguió no encontró ni una tabla de madera flotando en el mar. A lo largo de los años, han surgido múltiples teorías para explicar la desaparición del Cyclops, desde tormentas perfectas hasta sabotaje durante la Primera Guerra Mundial. Pero la falta total de evidencia tangible ha alimentado las especulaciones más extrañas, como secuestros alienígenas o hundimientos por fuerzas sobrenaturales. El Triángulo de las Bermudas es también el escenario de muchas otras desapariciones desconcertantes. Entre ellas, está la del Star Tiger, un avión comercial británico que desapareció en enero de 1948 con 31 personas a bordo mientras volaba de las Azores a Bermuda. Lo extraño del caso es que el avión tenía suficiente combustible y no reportó problemas técnicos antes de desaparecer del radar. Otro caso notable es el de la goleta Carola Deering, que fue encontrada encallada y abandonada cerca de los Cayos de Carolina del Norte en 1921. Todos los miembros de la tripulación habían desaparecido, dejando la comida servida en la mesa, como si hubieran sido interrumpidos abruptamente. Además, se han reportado desapariciones masivas de pequeñas embarcaciones y aviones privados. Aunque algunas pueden explicarse por tormentas o fallos mecánicos, otras no tienen ninguna causa aparente. Los patrones comunes en estas historias, brújulas fallando, niebla repentina y la falta total de restos, alimentan las teorías de lo sobrenatural. Aunque las desapariciones más famosas datan de décadas pasadas, los relatos sobre fenómenos extraños en el Triángulo de las Bermudas continúan en la actualidad. Muchos marineros y pilotos modernos han informado de sucesos inquietantes, como perturbaciones en sus instrumentos de navegación, radios que dejan de funcionar y cambios abruptos en las condiciones climáticas. Uno de los testimonios más recientes es el de Bruce Hernon, un piloto que en 1970 volaba de las Bahamas a Florida. Según Hernon, su avión fue rodeado por una nube con forma de túnel, dentro de la cual experimentó luces extrañas y la sensación de que el tiempo se aceleraba. En menos de 3 minutos, Hernon afirmó haber recorrido una distancia que normalmente tomaría más de 30 minutos. ¿Fue una experiencia real o una ilusión óptica causada por las condiciones climáticas? Estos relatos modernos muestran que el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma que fascina y aterroriza a quienes lo atraviesan. ¿Será que estos eventos misteriosos tienen una base científica aún no descubierta? Aunque el misterio del Triángulo de las Bermudas sigue capturando la imaginación popular, muchos científicos creen que los fenómenos reportados en la región pueden explicarse mediante causas naturales y humanas. Tormentas súbitas y corrientes del Golfo. El Atlántico Norte, especialmente en esta región, es conocido por sus condiciones climáticas impredecibles. Las tormentas pueden formarse rápidamente, atrapando a barcos y aviones desprevenidos. Además, la corriente del Golfo, una de las corrientes oceánicas más rápidas, fluye a través del triángulo. Esta corriente puede arrastrar restos y desechos lejos del lugar de un accidente, lo que explicaría la ausencia de restos flotantes. Anomalías magnéticas. Durante años, se ha hablado de anomalías en las brújulas en el triángulo. Aunque no hay evidencia concluyente de un vórtice magnético, algunas áreas del planeta tienen pequeñas variaciones en el campo magnético que podrían desorientar a navegantes y pilotos sin experiencia. Hidratos de metano. El fondo oceánico de la región contiene grandes depósitos de hidratos de metano. Si estos gases son liberados repentinamente, podrían reducir la densidad del agua, provocando que barcos se hundan rápidamente sin dejar rastro. Aunque esta teoría es plausible, aún no se han documentado eventos recientes de este tipo. Error humano.
El Triángulo de las Bermudas es una de las regiones más transitadas del mundo. El tráfico intenso aumenta la probabilidad de accidentes marítimos y aéreos. Muchas desapariciones pueden atribuirse a errores humanos, condiciones meteorológicas adversas o fallos mecánicos. A pesar de las explicaciones científicas, las teorías sobrenaturales han mantenido su atractivo, alimentadas por décadas de especulación y cultura popular. Portales dimensionales. Algunos teóricos sugieren que el Triángulo de las Bermudas podría ser un portal hacia otra dimensión. Estas ideas se basan en relatos de desorientación extrema, cambios de tiempo percibidos y desapariciones repentinas. Aunque no hay evidencia científica que respalde estas afirmaciones, son un tema recurrente en la ciencia ficción. Bases submarinas alienígenas. Otra teoría popular es que el Triángulo alberga una base alienígena oculta en el fondo del océano. Esta idea se basa en avistamientos de luces extrañas y objetos voladores no identificados reportados en la región. Los partidarios de esta teoría creen que las desapariciones podrían ser resultado de experimentos extraterrestres. Atlántida y tecnología perdida. Algunos creen que la civilización perdida de Atlántida está enterrada bajo el Triángulo y que su tecnología avanzada podría estar detrás de las anomalías magnéticas y las desapariciones. Aunque esta idea se basa más en mitos que en hechos, sigue fascinando a muchos. El Triángulo de las Bermudas no solo es un fenómeno geográfico, sino también cultural. Desde libros y películas hasta videojuegos, este lugar ha dejado una marca indeleble en la imaginación colectiva. Películas y literatura. El libro de Charles Berlitz, El Triángulo de las Bermudas, fue un éxito de ventas que inspiró películas y documentales. Obras como Encuentros cercanos del tercer tipo y Piratas del Caribe han incorporado elementos del mito, presentando al Triángulo como un lugar de misterio y peligro. Conspiraciones modernas. Con el auge de Internet, las teorías de conspiración sobre el Triángulo se han multiplicado. Desde vídeos de YouTube hasta foros en línea, la idea de un lugar que desafía las leyes de la física sigue generando debates y curiosidad. El turismo y la economía del misterio. El Triángulo de las Bermudas ha contribuido significativamente al turismo en lugares como Bermudas y Miami. Excursiones temáticas y recorridos marítimos atraen a visitantes que buscan experimentar el misterio de primera mano, convirtiendo el mito en una industria lucrativa. En última instancia, el Triángulo de las Bermudas simboliza nuestra fascinación con lo desconocido. Ya sea como un lugar de fenómenos naturales extremos o como un enigma sobrenatural, su misterio continúa cautivando a generaciones.